Saludos estimados suscriptores. Gracias por ver nuestros videos y comentar. Comenzamos. Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador, perdió sus derechos políticos y ahora se alista para presentar un recurso horizontal de aclaración y ampliación a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que le suspendió sus derechos políticos por 2 años, luego de recibir una sentencia de culpable de violencia política hacia la canciller Gabriela Sommerfeld. El plazo para ingresarlo concluye el próximo 27 de marzo de 2025, es decir, este viernes. Luego los jueces electorales tienen 2 días para solventar las dudas, pero el fondo de la sentencia que determina que Abad es culpable de violencia política hacia Gabriela Sommerfeld no va a cambiar. Una vez que el TCE se pronuncie, la vicepresidenta y sus abogados elevarán en caso a la Corte Constitucional para que se determine si lo resuelto es inconstitucional. Esto lo informó Abad este 26 de marzo en entrevista con el medio digital OnlyPanas. Verónica Abad dejó entrever que no está conforme con la actuación, en su caso, de las instancias nacionales como la propia Corte, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado y la misma Asamblea. A esta última acudió hace casi un mes, el 28 de febrero pasado, para exigirle que active los mecanismos de fiscalización para los funcionarios del gobierno de Daniel Noboa, que según dice le han montado una persecución política. Mientras tanto, el gobierno ya está pensando en quién será su reemplazo y sus efectos en la campaña electoral. Uno de los funcionarios que se ha pronunciado sobre el tema es el ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien considera que, con la sanción, Abad no puede seguir ejerciendo y se configura la ausencia temporal del cargo por fuerza mayor. Con eso, queda abierta la puerta para que el presidente Daniel Noboa busque llenar ese vacío en la función ejecutiva y deberá escoger entre sus ministros a quien asuma la vicepresidencia de la República. Incluso, de la Gasca no descarta ser el elegido. Si el presidente me confía, no tendría problema. En más de una ocasión he estado al frente cuando se me ha llamado, aseguró el 24 de marzo en un espacio de entrevistas de Radio Centro de Guayaquil. Mientras que este 25 de marzo, de la Gasca dejó entrever que una vez que la sentencia del TCE se ejecute, dependerá que Noboa pida licencia para hacer campaña política en la segunda vuelta electoral de Ecuador, aunque el ministro insiste que no está obligado a pedirla. Según de la Gasca, una vez que se supere el caso Abad con la sentencia del TCE, el candidato presidente podrá encargar debidamente el poder y dejar en buenas manos la presidencia de Ecuador. En las próximas horas creo que podremos tener algún pronunciamiento, afirmó de la Gasca. Por otro lado, este 26 de marzo de 2025, la presidencia emitió un comunicado en el que detalla que la confianza internacional en el gobierno de Daniel Noboa permite la reactivación de proyectos de segunda respaldados por los Estados Unidos. En el comunicado se enumeran 7 proyectos, con donaciones para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa había anunciado sus intenciones de tener colaboración extranjera para contener al crimen organizado, que ha generado olas de violencia que han hecho que enero de 2025 haya sido el mes más violento del Ecuador en los últimos 3 años. Seguimos con otra noticia. El informe de Petroecuador revela que 25.116 barriles se derramaron en Esmeraldas, desbancando la cifra de 3.800 que dio la ministra Inés Manzano, por lo cual el informe desmiente las afirmaciones de la ministra de Energía y Minas sobre la cantidad de petróleo derramado en los ríos de Esmeraldas, producto de la ruptura de la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, debido a un deslizamiento de tierra. La fuga de crudo se generó cerca de las 17:30 del jueves 13 de marzo de 2025. El 21 de marzo, Manzano aseguró que fueron 3.800 barriles derramados, producto de un sabotaje. Sin embargo, un memorando de Petroecuador, emitido el mismo 20 de marzo, desbanca la versión oficial del mismo gobierno nacional. Es decir, que cuando la ministra dio las cifras, ella ya sabía la cifra real. El memorando está firmado por el jefe de operaciones de Petroecuador
y remitido al subgerente de oleoductos. El derrame de petróleo contaminó 3 ríos, Caple, Biche y Esmeraldas, que llegaron al Océano Pacífico, generando afectaciones a la salud de los habitantes de los recintos cercanos a estos ríos, matando cultivos de cacao, especies endémicas y obligando el cierre de las playas de los cantones Esmeraldas y Río Verde. Seguimos con otra noticia. En la mañana de este 26 de marzo de 2025, Luisa González visitó Esmeraldas para conocer la situación por el colapso del dique de contención en el río Caple, sector Cube, zona afectada por el derrame de petróleo. En medios de comunicación, la abogada mencionó que solicitó al bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana que promuevan el debate de un proyecto de ley enfocado en proveer de recursos a las provincias que cuentan con actividades de refinamiento de petróleo. Dichos ingresos servirían para atender la emergencia que atraviesa Esmeraldas. Posteriormente, González regresó a la capital para reunirse con la Cámara de Comercio de Quito y revisar propuestas sobre seguridad, justicia y empleo. En horas de la tarde de este 26 de marzo, la candidata del correísmo visitó la parroquia de Cutuglagua, al sur de Quito, para mantener un encuentro con comunidades indígenas. En el evento, la presidenciable ofreció créditos flexibles para artesanos, ganaderos y agricultores. También aseguró que bajará el precio de la urea y garantizará los derechos de las juntas de riesgo con el regreso de la Secretaría del Agua, Senagua. En otro ámbito, un bebé de 2 años murió tras ser alcanzado por una bala perdida. El hecho ocurrió a las 17:30 de este martes 25 de marzo de 2025, en la parroquia Eloy Alfaro, en la ciudad costera de Manta, provincia de Manabí. Según testigos, un adulto se desplazaba en una bicicleta cuando fue interceptado por delincuentes que circulaban en 2 motocicletas. Los criminales dispararon contra el adulto en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido. En medio de este ataque, una bala perdida alcanzó al bebé Liam Zahir Vivas Zambrano, quien se encontraba con su madre. El bebé y el adulto fueron trasladados a una casa de salud, donde se confirmó sus fallecimientos. Tras este hecho criminal, la familia del bebé quedó desconsolada e indicaron que no tienen los recursos necesarios para los gastos funerarios del pequeño. Por ello, han emprendido una campaña de recolección de fondos para cubrir los gastos de Liam Vivas, quien había cumplido 2 años el pasado mes de enero. Con este doble crimen, se registran ya 117 las muertes violentas en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó, en lo que va del año. Continuamos con otra información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con Washington a partir del próximo 2 de abril. Este arancel, según explicó el mandatario en su cuenta de Truth Social, se debe al hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos, de forma deliberada y engañosa, a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. Entre las bandas enviadas a Estados Unidos, Trump ha denunciado al Tren de Aragua, designado como organización terrorista. Cabe recordar que las autoridades estadounidenses deportaron hace más de una semana a casi 200 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a esta banda, que fueron internados en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. Es una gran tarea. Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos, ha expresado. Según el decreto publicado este 24 de marzo de 2025 por la Casa Blanca, el gobierno estadounidense determinará a su discreción si el arancel del 25% se impone a las mercancías de cualquier país que importe petróleo venezolano, directa o indirectamente, a partir del 2 de abril de 2025, por lo que aún se desconoce qué estados y cuándo se verán afectados por esta medida.